A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 11. Y él nos dice, calcule alfa si m es punto medio y la medida del ángulo BSM es igual a 78 grados y 2 veces el lado AD es igual a 3 veces el lado BC. Entonces, nos están diciendo lo siguiente. Nos piden calcular el ángulo alfa y además nos dicen que m es punto medio. Si m es punto medio, tendría que ser de la diagonal BD. Al ser punto medio de dicha diagonal, entonces diremos que este segmento BM será igual al segmento MD. Lo divide en dos partes iguales. Muy bien. Además me dice que la medida del ángulo BCM es 78 grados. BCM, este ángulo que vemos acá, mide 78 grados. Muy bien. Además nos están dando esta igualdad. Nos dicen que 2 veces AD es igual a 3 veces BC. Dándole forma a esta igualdad, diremos lo siguiente. AD es igual. El 2 que está multiplicando al AD en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y el BC que está multiplicando en el segundo miembro al 3 pasará al primer miembro dividiendo. Entonces, haciendo la transposición de términos, entonces BC pasaría a dividir al primer miembro. Y esto es igual, en el segundo miembro me quedará 3. Y el 2 del primer miembro pasaría a dividir al segundo miembro, entre 2. Entonces, formamos la siguiente proporción. Nosotros sabemos por aritmética de que el lado AD es como 3K y el lado BC será como 2K. Muy bien. Llevando estos valores a la gráfica, entonces diremos AD vale como 3K y BC como 2K. Muy bien. Ahora sí, una vez que hemos hecho eso, pasaremos a borrar. Entonces, el paso siguiente sería realizar un trazo auxiliar. El trazo auxiliar que vamos a realizar es trazar una paralela a CM desde el punto D. Entonces, trazando dicha paralela a CM desde el punto D, entonces sería de la siguiente manera. Entonces, trazando dicha paralela y prolongando el lado BC, la base menor del trapecio, obtenemos lo siguiente. Entonces vamos a llamar a este punto el punto E. Muy bien. Si CM es paralela a ED, se cumplirá lo siguiente. Por ángulos correspondientes entre dos paralelas y una secante, si este ángulo es 78 grados, este ángulo también será 78 grados. Ya que hemos dicho que ED, el segmento que acabamos de trazar, es paralela al segmento CM. Muy bien. Ahora podríamos decir lo siguiente. Si nosotros observamos CM, al ser paralela a ED, sería mediana del triángulo DBE, ya que CM intersecta a BD en su punto medio. Entonces también lo intersectaría a BE en su punto medio. Eso significa que si
BC es 3 rayitas, entonces CE también sería 3 rayitas, por ser punto medio. Entonces, nosotros sabemos que BC vale 2K, entonces CE valdría también 2K. Entonces, el paso siguiente será trazar la altura desde el vértice D a la base CE. Entonces, trazando la altura desde el punto D al segmento CE, diremos lo siguiente. Al trazar la altura, como podemos observar, como vemos, a este punto le vamos a llamar H. Entonces diremos que ABHD es un rectángulo. Es un rectángulo. Entonces, si ABHD es un rectángulo, por propiedad de los rectángulos, los lados opuestos son paralelos y miden igual. Entonces diremos lo siguiente. Si este lado del rectángulo AD mide 3K, entonces el lado opuesto paralelo BH medirá igual, 3K. Pero como BC ya mide 2K, entonces CH medirá lo que le falta 2K para hacer 3K. Y eso es K. Además, jóvenes, no se olviden, como dijimos anteriormente, CM era mediana o es mediana del triángulo DBE. Habíamos llegado a la conclusión que BC es igual a CE por ser C punto medio. Entonces, si CE vale 2K y CH vale K, entonces H es lo que le falta a K para hacer 2K y eso es K. Y como podemos observar, jóvenes, en este triángulo CDE, la altura a la base CE también se comporta como mediana. Y además, podríamos decir que sería bisectriz del vértice D. Entonces estamos en el BAM. Y si es BAM, entonces diremos que el triángulo CDE es un triángulo isósceles. Entonces, ¿qué se cumple en un triángulo isósceles? Lo siguiente, que el ángulo del vértice C de dicho triángulo mide igual al ángulo del vértice E, por ser isósceles. Eso significa que este ángulo que vemos ahí también medirá 78 grados. Ahora sí, jóvenes, podemos observar que aquí se forma un ángulo llano, que la suma de estos tres ángulos me da 180 grados. Entonces, planteando la ecuación, diremos lo siguiente. 78 grados más alfa y más 78 grados, eso me da 180 grados. Por sumar o formar un ángulo llano. Entonces, operando la ecuación, sería 78 grados más 78 grados, eso me da 156 grados, más alfa, eso es igual a 180 grados. Muy bien. Finalmente, diremos que alfa es igual, el 156 grados, que tiene signo positivo en el primer miembro, pasará al segundo miembro con signo negativo, pasará restando, y 180 grados menos 156 grados, eso me da 24 grados. Y esa sería la respuesta, y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 12, y este nos dice, de la figura, calcule CD, si BD es igual a 29 metros, y AD igual a 71 metros. Entonces, trasladando los datos a la figura, nos dicen que calculemos CD. CD es este segmento, lo vamos a llamar que mide X. Entonces, nos están diciendo además que BD mide 29 metros. BD
este segmento, este lado. Entonces colocamos 29. Y AD mide 71 metros. Colocamos 71. Muy bien. A continuación vamos a realizar un trazo auxiliar. Nos convendría desdoblar este 3 alfa de la siguiente manera. Trazar o trazando el segmento BE, segmento BE, de tal manera que este ángulo sea 2 alfa y este ángulo sea alfa. Y como podemos apreciar en la figura, el triángulo AEB es isósceles. Muy bien. Al ser isósceles, diremos lo siguiente, que este lado, que lo vamos a llamar bolita, es igual a este lado. Los lados AE y EB son iguales por ser isósceles. El paso siguiente sería realizar un segundo trazo auxiliar. Trazar la altura desde este vértice D a este lado B. Y nosotros trazamos esa altura, entonces diremos lo siguiente. Al trazar la altura, lo vamos a llamar a este punto H. Muy bien. Además, jóvenes, si se pueden dar cuenta, en el triángulo isósceles AEB, este ángulo exterior, su ángulo exterior, es igual a la suma de los interiores opuestos, que sería alfa más alfa, 2 alfa. Muy bien. Y como podemos observar, se ha formado otro triángulo isósceles, el triángulo BDE. Y decimos que el triángulo BDE también es isósceles. Entonces, se cumple lo siguiente. Al ser isósceles, esta altura DH será mediana y además será bisectriz. Entonces, BH, al ser mediana, entonces divide al lado BE en dos lados iguales o dos segmentos iguales. Este segmento es igual a este segmento. Muy bien. Jóvenes, entonces ahora sí, diremos lo siguiente. Al ser el triángulo BDE isósceles, el lado BD es igual al lado ED, ya que a ángulos iguales se le opone lados iguales. A este ángulo de 2 alfa se le opone el lado 29, entonces a este ángulo de 2 alfa se le pone este lado ED, que también tiene que valer 29. Entonces colocamos acá 29. Muy bien, pero nosotros sabemos que AD mide 71 metros. Entonces el segmento AE sería lo que le falta 29 para hacer 71. Y eso sería 42 metros. Muy bien. También nosotros sabemos que AEB es triángulo isósceles. Eso significa que a ángulos iguales se le pone lados iguales. Y a este alfa se le pone el lado de 42, entonces a este otro ángulo alfa también se le pone otro lado que mida lo mismo, 42. Quiere decir que BE mide 42. Pero como H es punto medio de BE, entonces BH medirá la mitad, medirá 21, y HE también medirá 21. Muy bien. Entonces, también podríamos decir lo siguiente, que los triángulos rectángulos BHD, el triángulo rectángulo BHD es congruente al triángulo rectángulo BCD, ya que tienen de común dichos triángulos rectángulos el ángulo de 2 alfa, el mismo lado que mide 29 y el ángulo
de 90 grados. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, diremos que si a 2 alfa en el primer triángulo rectángulo BCD se le opone X, entonces en el otro triángulo rectángulo congruente a 2 alfa también se le tiene que oponer el cateto que vale X. Quiere decir que HD medirá X. Ahora sí, podemos observar que en el triángulo rectángulo HD tenemos sus dos catetos y la hipotenusa. Entonces, se podría aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los catetos elevado al cuadrado, el primer cateto es 21 elevado al cuadrado, más el otro cateto que es x elevado al cuadrado, esa suma es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Sería 29 al cuadrado. Muy bien. Entonces diremos x cuadrado. Jóvenes, acá vamos a hacer lo siguiente. El 21 cuadrado lo vamos a pasar al segundo miembro. Y me va a dar, entonces, en el segundo miembro, 29 al cuadrado menos 21 al cuadrado. Para no efectuar la potencia, lo que vamos a aplicar es producto notable. Vamos a aplicar una diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados me dice que en el primer factor, para la suma de bases, 29 más 21, eso me da 50, multiplicado por la diferencia de sus bases. Y la diferencia de sus bases es 29 menos 21, y eso me da 8. Muy bien, nosotros sabemos que 50 se puede escribir como 25 por 2. 25 por 2, y ese 2 multiplicado con 8 me da 16, sería 25 por 16. Entonces, sacando raíz cuadrada miembro a miembro, diremos que x es igual, raíz cuadrada de x cuadrado es x, raíz cuadrada de 25 es 5, y raíz cuadrada de 16 es 4. Y 5 por 4, eso me da 20 metros. Y esta sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 13. Y este nos dice, del gráfico calcule el segmento MN, donde M y N son puntos medios de AC y BD. Además, AC es igual a 14 centímetros. Entonces, nos están diciendo, jóvenes, que el segmento MN lo tenemos que calcular. Entonces vamos a decir que MN mide X. Muy bien. Me dicen además que MN son puntos medios de AC y de BD, o sea, de las diagonales del trapecio rectángulo. Entonces, si son puntos medios de las diagonales, diremos lo siguiente. Además nos dicen que AC mide 14 centímetros. AC mide 14 centímetros. Entonces, si mide 14 centímetros y M es punto medio de AC, quiere decir que AM mide igual que MC. Eso significa que si todo mide 14, entonces AM medirá 7, la mitad. Y además, MC también medirá 7. Lo voy a poner por acá abajo. 7. Muy bien. Acá lo que vamos a hacer, jóvenes, es lo siguiente. Vamos a realizar un trazo auxiliar. Vamos a trazar el segmento BM. Entonces, si nosotros trazamos el segmento BM, o sea, desde B hasta el punto medio M, va a suceder lo siguiente. Jóvenes, cuando ustedes trazan desde el vértice recto de un triángulo rectángulo un segmento al punto medio de la hipotenusa, sucede lo siguiente, que este segmento BM es igual a la mitad de la hipotenusa. Eso significa que BM es igual a MC y a su vez igual a AM por propiedad de triángulos rectángulos. Entonces, este será 2 líneas y BM también medirá 7 centímetros. Además, jóvenes, no se olviden que el segmento que une los puntos medios de las diagonales del trapecio rectángulo será paralelo a sus bases.
paralela a la base menor BC y también paralela a la base mayor AD. Entonces, al ser paralelas, con esta línea secante, diremos si este ángulo es alfa, por ángulos correspondientes, este ángulo también será alfa, por dos líneas paralelas y una secante. Muy bien, jóvenes. Además, en este triángulo rectángulo, como podemos observar, el triángulo BMC es isósceles, ya que BM es igual a MC. Entonces diremos que el triángulo BMC es isósceles. Entonces se cumple lo siguiente, que si este ángulo vale 2 alfa, este otro ángulo también medirá 2 alfa. Entonces colocamos aquí 2 alfa. Muy bien. Además, podríamos decir lo siguiente. Tomando la base menor con la base mayor, las paralelas y la secante BD, una secante, la diagonal BD, podríamos decir lo siguiente. Entre dos paralelas y una secante, por ángulos alternos internos, si este ángulo vale alfa, este ángulo también medirá alfa. Muy bien, pero como todo vale 2 alfa, entonces este ángulo de aquí que estoy marcando medirá alfa. Y como podemos observar, hemos obtenido otro triángulo isósceles. Decimos que el triángulo BMN también es isósceles. Entonces, diremos, por propiedad de triángulos isósceles, que a ángulos iguales se le opone lados iguales. A este ángulo alfa se le opone el lado que mide 7, entonces a este ángulo alfa también se le opondrá el otro lado que también mide 7. Entonces diremos que X es igual a 7 centímetros. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos al ejercicio número 14. Y este nos dice, del gráfico calcule AB. Si BC es paralela a AD y BC es igual a 7 metros, AH igual a 3 metros y AD igual a 18 metros. Entonces, el primer paso sería trasladar los datos a la figura. Nos están diciendo que BC es paralela a AD. Entonces, ABCD es un trapecio, donde BC mide 7 metros, AH mide 3 metros y AD mide 18 metros. Entonces, 18 metros es desde A hasta D. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio, vamos a realizar un trazo auxiliar para obtener o para conseguir que este trapecio sea un trapecio isósceles. Entonces, para conseguir un trapecio isósceles, ya que este ángulo vale alfa y este ángulo 2 alfa, nos conviene realizar el siguiente trazo. Vamos a trazar a partir de B el siguiente segmento y prolongamos el segmento AD o la base mayor AD. Entonces, realizado ese trazo, diremos lo siguiente. Este sería el punto E. Entonces, para que el trapecio E, B, C, D sea isósceles, entonces el ángulo del vértice E también tendrá que medir alfa, igual que el ángulo del vértice D. Ahora sí, jóvenes.
jóvenes, en el triángulo EAB, el ángulo exterior es 2 alfa. Entonces, ese ángulo interior es igual a la suma de los interiores opuestos. Si este vale alfa, entonces este ángulo de aquí tendrá que medir alfa para dar el exterior 2 alfa. Entonces, ese ángulo vale alfa. Y como podemos observar, se trata de un triángulo isósceles. Eso significa que el lado EA, que es bolita, es igual al lado AB, que lo llamaremos bolita. Y justo nos están pidiendo hallar este lado AB, que lo vamos a llamar X. Si el lado AB mide X, entonces EA también tiene que medir X. Muy bien, por ser isósceles. Entonces colocamos que el triángulo EAB es isósceles. Muy bien. El siguiente trazo auxiliar que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a bajar la altura a partir del vértice C a la base mayor. Entonces, realizando ese trazo, trazando la altura, vamos a conseguir lo siguiente. Entonces vamos a llamar a este punto el punto P. Entonces, como podemos observar, acá se ha formado el rectángulo BCPH, ya que estos ángulos son rectos, ya que las alturas son paralelas y las bases también. Entonces, si BC mide 7, HP también medirá 7. Muy bien. Ahora, aplicando segmentos, si AD mide 18, AH mide 3 y HP mide 7, entonces la suma de AH más HP, eso me da 10. Pero AD mide 18, entonces PD es lo que le falta 10 para hacer 18. Entonces PD medirá 8. Muy bien. Ahora sí, aplicando la propiedad de trapecios isósceles, se cumple lo siguiente. Que el segmento EH tiene que ser igual al segmento PD. ¿Por qué? Porque los triángulos rectángulos EBH, el triángulo rectángulo EBH es congruente al triángulo rectángulo CPD. Entonces se cumple que el cateto EH es igual al cateto PD. Entonces el cateto EH, como podemos ver acá, mide X más 3 y eso es igual al cateto PD que mide 8. Entonces, de aquí obtenemos que el valor de el lado AB que nos están pidiendo, que es X, es igual el 3 que está sumando en el primer miembro por transposición del término pasará a restar al segundo miembro. Y 8 menos 3, eso me da 5 centímetros. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 15. Y él nos dice, en el trapecio ABCD, calcule el ángulo alfa si el lado AB mide 5 metros, el lado BC mide 4 metros y el lado AD mide 12 metros. Entonces, jóvenes, aquí nos están diciendo que el cuadrilátero ABCD es un trapecio. Y como podemos observar, los lados BC y AD son los lados opuestos paralelos. Además, se conoce que el lado BC es la base menor y el lado AD es la base mayor. El paso siguiente sería trasladar los datos a la figura. Y nos están diciendo que el lado AB mide 5 metros. Entonces, este lado mide 5. El lado BC, conocido como la base menor, mide 4 metros. Y el lado AD, conocido como la base mayor, mide 12 metros. Muy bien.
Jóvenes, aquí vamos a realizar trazos auxiliares. El primer trazo auxiliar a realizar es el segmento trazado a partir del vértice B que sea paralelo al lado CD. Entonces, si trazamos una paralela al lado CD, diremos lo siguiente. Diremos que este punto lo vamos a llamar punto E. Muy bien, entonces diremos que el cuadrilátero BCDE, como podemos observar, es un paralelogramo. Entonces colocamos que es paralelogramo. Ya que sus dos lados opuestos son paralelos. BC es paralelo a ED y además de ser paralelo por propiedad, dichos lados opuestos son iguales. Si BC mide 4, ED también medirá 4. Y como nosotros sabemos que la base mayor AD mide 12 y ya tenemos la medida del segmento ED, entonces la medida del segmento AE sería lo que le falta 4 para hacer 12. Entonces la medida de AE sería 8. Muy bien. Entonces, jóvenes, nosotros sabemos que al paralelogramo, también llamado romboide, se cumple la siguiente propiedad, que los vértices agudos opuestos miden lo mismo. Si este vértice agudo, el vértice D, mide alfa, este otro vértice agudo del paralelogramo también tiene que medir alfa. Entonces, si el vértice B del trapecio mide 3 alfa y ya tenemos alfa por composición de ángulos, este ángulo medirá 2 alfa. Muy bien. Además, nosotros sabemos por propiedad de dos paralelas intersectado por una secante lo siguiente. Aquí tenemos las paralelas BE y la paralela CD. Estas dos paralelas están intersectadas por esta secante AD. Entonces nosotros sabemos si este ángulo mide alfa, por ángulos correspondientes, este ángulo también medirá alfa. Muy bien. El siguiente trazo auxiliar que vamos a realizar es el siguiente. Vamos a prolongar este segmento B de tal manera que si nosotros a partir del vértice A trazamos el segmento que sea o que tenga la misma medida que AE y que intersecte a la línea que prolongamos, entonces diremos que el segmento AF, vamos a llamar a este punto F, sería igual a E. Si AE es 2 rayitas, entonces AF también tendría que ser 2 rayitas. Entonces, al medir igual, este segmento medirá 8. Muy bien. Y nosotros sabemos que al realizar ese trazo hemos formado el siguiente triángulo, el triángulo FAE. Y dicho triángulo FAE hemos formado es isósceles, ya que tiene dos lados iguales. Y nosotros sabemos por propiedad de triángulos isósceles que a lados iguales se le opone ángulos iguales. Si nosotros sabemos que a este lado de 8, al lado AF se le opone el ángulo alfa, a este lado AE, que también mide 8, que le opone el mismo ángulo. Entonces, este ángulo también mide alfa. Y en el triángulo ABF, este ángulo de 2 alfa es un ángulo exterior. Y nosotros sabemos por propiedad de ángulos exteriores en un triángulo
que ese ángulo exterior es igual a la suma de sus ángulos interiores opuestos. Quiere decir que es igual a la suma de este ángulo alfa más este interior, que también tendría que medir alfa, para que me dé el exterior igual a 2 alfa. Y como podemos observar, hemos conseguido otro triángulo isósceles, el triángulo FBA. Entonces diremos que el triángulo FBA también es isósceles. Muy bien. El tercer trazo auxiliar que vamos a realizar es el siguiente. A partir del vértice B del triángulo isósceles FBA vamos a trazar una altura. Vamos a trazar la altura FH. Entonces, nosotros sabemos que ese segmento FH es un BAM. Se comporta como bisectriz, altura y mediana. Entonces, como es mediana, este punto H va a dividir al lado FA en su punto medio. Entonces, si todo mide 8 metros, entonces cada parte medirá 4 metros. FH medirá 4 y HA también medirá 4. Y como podemos observar, se ha formado el triángulo rectángulo AHB. Y ese triángulo rectángulo AHB tiene un cateto que mide 4 y una hipotenusa que mide 5. Entonces, estamos en un triángulo rectángulo notable, aquel que tiene sus lados en progresión aritmética, aumentando en 1, el de 3, 4 y 5. Es el triángulo notable de 37 y 53 grados. Entonces, este triángulo rectángulo AHB es notable de 37 grados y 53 grados. Entonces nosotros sabemos que este cateto HB tendría que medir como 3, ya que es el triángulo de 3, 4 y 5. Y nosotros sabemos que el ángulo que se le opone al cateto que mide 3 es el ángulo de 37 grados. Entonces diremos que el valor de alfa será igual a 37 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 16. Y él nos dice, calcule el segmento B' si ABCD es un trapezoide simétrico y además el segmento AM es 3 veces el segmento MC. Entonces, jóvenes, como nos están diciendo que el cuadrilátero ABCD es un trapezoide simétrico, nosotros sabemos que se cumple lo siguiente, que el par de lados consecutivos son iguales. Eso significa que el lado BC es igual o mide igual al lado CD y que el lado AB mide igual que el lado AD. Muy bien. Además, sabemos que sus diagonales se cruzan o se cortan formando un ángulo recto de 90 grados. Muy bien. Jóvenes, aquí vamos a realizar dos trazos auxiliares. El primer trazo auxiliar que vamos a realizar es el siguiente. A partir del vértice B vamos a trazar un segmento paralelo a CD y que mida igual. Entonces, ese segmento sería el siguiente. El segmento, que lo vamos a llamar este punto E. El segmento BE, entonces será paralelo a CD y medirá igual. Si es bolita, acá también será bolita. De igual manera, a partir del vértice D, vamos a trazar un segmento paralelo al lado BC y que mida igual, de igual medida. Entonces, ese segmento sería el segmento DE. Coincide con el punto D.
ya que nosotros sabemos, jóvenes, que por la diagonal AE pasa una recta de simetría. Todo lo que está arriba se repite abajo, se refleja. Entonces, jóvenes, hemos conseguido el cuadrilátero BCDE. Y este cuadrilátero BCDE, como podemos observar, es un rombo. Nosotros sabemos por propiedad que el rombo tiene sus 4 lados iguales. Entonces, este lado de D también es bolita. Muy bien. Además, nosotros sabemos que en el rombo las diagonales se cruzan en su punto medio. Eso significa que este segmento EM es igual al segmento MC. Además, nos están diciendo de dato que AM, el segmento AM, es igual 3 veces el segmento MC. Si nosotros decimos que MC mide como A, entonces AM mide como 3A. Pero como EM mide igual a MC, entonces EM también mide A. Entonces, si AM mide 3A, entonces AE sería o medirá lo que le falta a A para hacer 3A. Eso sería 2A. Ahora sí, como podemos observar, el punto E es punto medio del segmento AC, ya que AE mide 2A y S mide 2A. Entonces acá lo que podríamos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente trazo auxiliar. Vamos a trazar a partir del vértice E una altura a este segmento, a esa recta, de tal manera que sea perpendicular a dicho segmento. Vamos a poner que sea el segmento EE'. Y como podemos observar, este segmento EE' es la base media del cuadrilátero rectángulo A'ACC', ya que dicho segmento parte del punto medio de AC. Entonces será punto medio E' de A'C'. Entonces nosotros sabemos que la base media EE' se calcula de la siguiente manera. EE' es igual a la semisuma de las bases. En este caso es la base menor 4 más la base mayor 10 sobre 2. Entonces obtenemos que ese segmento EE' sería igual 4 más 10, 14, 14 entre 2, 7. 7 unidades. Muy bien. Entonces, teniendo el valor de EE' que vale 7, entonces aquí nos están pidiendo hallar o calcular el segmento BB'. BB', que es este segmento, lo vamos a llamar X. Entonces, acá hay una propiedad de cuadrilátero. Cuando nosotros bajamos desde los vértices de un cuadrilátero, segmentos perpendiculares a una recta exterior, se cumple lo siguiente. Vamos a aplicar la propiedad al cuadrilátero BCDE. Sabemos que las alturas trazadas desde los vértices exteriores, S, la altura 7 más la altura 10, esa suma de 7 más 10 será igual a la suma de las alturas trazadas desde los vértices interiores del cuadrilátero. En este caso del vértice B, que mide X, y del vértice D, que mide 3. Entonces sería igual a la suma de X más 3. Muy bien. Realizando la suma, 7 más 10, eso me da 17. Esto es igual a X más 3. Por transposición de términos, el 3 que está sumando en el segundo miembro pasará a restar al primer miembro. Y obtenemos que el valor de X será igual 17 menos 3, 14. 14 unidades. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil.
A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 17. Y este nos dice, ABCD es un paralelogramo del lado menor de 16 metros, DE es bisectriz del ángulo ADC y nos piden calcule el segmento que une los puntos medios de AE y BD. Jóvenes, esta pregunta ha venido en el examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2013-2. Entonces, como nos están diciendo, jóvenes, el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Nosotros sabemos por propiedad de paralelogramos que sus lados opuestos son paralelos y miden igual. Entonces, trasladando los datos a la figura, nos están diciendo que el lado menor mide 16 metros. Entonces, vamos a considerar que el lado menor del paralelogramo, el lado AB, mide 16 metros. Entonces, por propiedad, el lado opuesto paralelo, que sería CD, también medirá lo mismo, 16 metros. Muy bien. También nos están diciendo que el segmento DE es bisectriz del ángulo ADC. ADC, al ser bisectriz, eso significa que estos dos ángulos miden igual. Si este ángulo es alfa, este ángulo también mide alfa. Entonces, nosotros sabemos que por propiedad de dos rectas paralelas y una secante, se cumple lo siguiente. Acá tenemos BC paralela a AD y DE sería la secante. Si este ángulo mide alfa, este ángulo por alternos internos también tiene que medir alfa. Y como podemos observar, se ha conseguido el triángulo ECD. Este triángulo ECD, como podemos observar, es un triángulo isósceles. Entonces, nosotros sabemos por propiedad de triángulos isósceles que a ángulos iguales se le opone lados iguales. Si a este ángulo alfa se le opone el lado CD que mide 16, a este otro ángulo alfa que mide igual, se tiene que poner el lado EC que también tiene que medir 16. Muy bien. Ahora sí. Aquí nos están pidiendo hallar el segmento que une los puntos medios de AE y BD. O sea, nos están pidiendo el segmento que une los siguientes puntos. Trazamos AE y trazamos BD. Y a partir de los puntos medios de dichos segmentos, nos está pidiendo ese segmento, el segmento MN, ya que son puntos medios. Entonces nosotros sabemos por propiedad que en este trapecio ABED, si unimos los puntos medios de sus diagonales, eso se calcula de la siguiente manera. Jóvenes, vamos a llamar o vamos a decir que el segmento BE mide A. Entonces, al medir A, el lado BC del paralelogramo medirá A más 16 y ese lado BC es paralelo al lado AD y tendría que medir lo mismo por propiedad. Entonces, este lado medirá A más 16. Ahora sí, vamos a aplicar la propiedad. Entonces, para el trapecio ABED, para este trapecio, la medida del segmento que une los puntos medios de sus diagonales, MN, se calcula como la semidiferencia de sus bases. En este caso, la base mayor de ese trapecio sería AD, que mide A más 16, menos la base menor que mide A, porque es la semidiferencia, y todo sobre 2. Muy bien.
Entonces diremos lo siguiente, que el segmento MN que nos están pidiendo será igual, realizando simplificaciones, términos semejantes, A con menos A se elimina y me quedaría 16 entre 2 y eso me da un valor igual a 8 metros. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 18 y este nos dice, en un trapezoide, dos ángulos interiores opuestos se diferencian en 24 grados y nos están pidiendo que calcule el ángulo formado por las bisectrices de los otros dos ángulos. Jóvenes, esta pregunta vino en el examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería el año 2014-2. Entonces el primer paso sería graficar al trapezoide. Entonces, dibujando el trapezoide, nosotros sabemos que un trapezoide es aquel cuadrilátero que tiene sus cuatro lados que miden diferente y por lo tanto sus cuatro ángulos interiores también diferentes. Entonces, dibujando el trapezoide, diremos que nuestro trapezoide sería el siguiente. El trapezoide A, B, C y D. Muy bien. Nos están diciendo lo siguiente. Si este ángulo mide alfa del vértice A y el ángulo del vértice C mide beta, nos están diciendo de dato que dos ángulos interiores opuestos se diferencian en 24 grados. Vamos a considerar estos dos ángulos interiores opuestos. La diferencia de beta menos alfa está diciendo que es igual a 24 grados. Entonces nos están pidiendo calcular el ángulo formado por las bisectrices de los otros dos ángulos. Entonces la bisectrices de los otros dos ángulos o otros dos vértices del trapezoide sería el ángulo formado de la siguiente manera. Muy bien. Vamos a llamar este punto E. Entonces, vamos a llamar este ángulo teta teta, este ángulo vamos a llamar gamma, gamma, y el ángulo que nos están pidiendo, vamos a considerar este ángulo agudo, vamos a considerar que este ángulo, mejor vamos a considerar el ángulo obtuso, porque luego se puede hallar el ángulo agudo, lo vamos a considerar como ángulo phi. Muy bien. Jóvenes, acá hay una fórmula que nosotros lo hemos estudiado en casos especiales, ¿no? Cuando se trazan en un trapezoide dos bisectrices de vértices opuestos no consecutivos, como en este caso del vértice B y del vértice D, la fórmula me decía que el ángulo que formaban dichas bisectrices, en este caso, es el ángulo phi, o vamos a poner también, puede ser el phi prima. Yo creo que la fórmula nos da para calcular el phi prima, el ángulo agudo. Entonces, ese ángulo agudo phi prima era igual a la semisuma de los otros ángulos de los vértices opuestos. Sería la semidiferencia, diré jóvenes, de la semidiferencia era beta menos alfa sobre 2. De esa manera, por fórmula, se calculaba el ángulo que formaban la intersección de dichas bisectrices de dos vértices no consecutivos opuestos. En este caso,
El dato es que esa diferencia es 24 grados. 24 grados sobre 2, eso me da 12 grados. Muy bien. Jóvenes, si no se acuerdan de la fórmula, entonces el otro procedimiento sería aplicar primero propiedades del boomerang, ya que acá el cuadrilátero BADE forma un boomerang y nosotros sabemos que en el boomerang el ángulo phi, este ángulo exterior phi, se calcula como la suma de los ángulos de los otros vértices, sería alfa, teta más gamma. Entonces colocamos alfa más teta más gamma. Estamos aplicando el segundo método. Y luego aplicamos la propiedad fundamental de los cuadriláteros al cuadrilátero BCDE, que la suma de ángulos interiores es igual a 360. Entonces diremos lo siguiente. Sumando phi más teta más beta y más gamma, esa suma, jóvenes, esa suma en un cuadrilátero, suma de ángulos interiores, es 360 grados. Muy bien. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos la suma de teta más gamma. Igual en la segunda ecuación tenemos la suma de teta más gamma. Entonces vamos a despejar este teta más gamma. Entonces, para eso, este ángulo alfa, que está con signo positivo en el segundo miembro, lo mandamos con signo cambiado al primer miembro. Entonces, en el primer miembro quedaría que phi menos alfa es igual a teta más gamma. Entonces, en vez de teta más gamma, vamos a poner el equivalente de teta más gamma, que es phi menos alfa. Entonces, diremos lo siguiente. Primero colocamos en la segunda ecuación phi más beta y luego colocamos más el equivalente de teta más gamma, que hemos dicho que es phi menos alfa. Entonces, phi menos alfa, y eso es igual a 360 grados. Muy bien. Reduciendo términos semejantes, phi más phi, eso me da 2 phi. Jóvenes, esta diferencia de beta menos alfa es dato, es 24 grados. Entonces, este 24 grados que está con signo positivo en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Entonces, pasándolo a restar al segundo miembro sería 360 menos 24 y eso nos da 336 grados. Muy bien, entonces, despejando phi, diremos lo siguiente. El 2 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 336 entre 2, eso me da igual a 168 grados, que es el valor de phi. Y vamos a comprobar si es cierto. Hemos obtenido que phi' mide 12. Entonces, phi solo sería su suplemento. Entonces, la suma de phi más phi' tiene que dar 180. Y 12 grados más 168 grados, eso me da 180. Entonces, estamos en lo correcto. Entonces, jóvenes, no se olviden de aplicar la fórmula directa para resolver este ejercicio. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 19. Y él nos dice, de la figura, calcule el ángulo phi. Entonces, jóvenes, aquí nos están dando el siguiente cuadrilátero ABCD. Y como podemos observar, del vértice A se ha trazado la bisectriz AC y del vértice D también se ha trazado la bisectriz de B. Esos dos segmentos son bisectrices. Muy bien. Intersectándose en el punto I.
Muy bien, entonces nos están pidiendo hallar el ángulo φ. Nos están dando de dato este ángulo de 60 grados, que es el ángulo de intersección de dichas bisectrices. Muy bien. Aquí lo que vamos a realizar son trazos auxiliares. Nos convendría prolongar el lado AB y el lado CD, de tal manera que se encuentren en un punto. Entonces, prolongando dichos lados, prolongando BC y prolongando CD, se van a intersectar en este punto que vamos a llamar el punto E. Muy bien. Entonces, en el triángulo AED, podríamos decir que del vértice A se ha trazado una bisectriz, del vértice D se ha trazado la segunda bisectriz, entonces el punto de intersección I sería el incentro de dicho triángulo. Entonces, si nosotros trazamos el segmento EI del tercer vértice del triángulo al incentro, este también sería bisectriz. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a llamar teta y teta. Muy bien. Jóvenes, de la figura podríamos obtener el siguiente dato. Del triángulo AID, el ángulo de 60 grados sería su ángulo exterior, ángulo externo. Entonces, por propiedad de ángulo externo, esto es igual a la suma de sus ángulos interiores opuestos. Quiere decir que la suma de alfa más beta es igual a 60 grados. Eso es por propiedad. Alfa más beta es igual a 60 grados. Y eso lo obtuvimos de la gráfica. Muy bien. Además, jóvenes, aplicándole la propiedad fundamental al triángulo AED, entonces en el triángulo AED, si aplicamos la propiedad fundamental de los triángulos, la suma de ángulos interiores es igual a 180, diríamos lo siguiente, que 2 alfa más 2 beta y más 2 teta, eso es igual a 180 grados. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es sacarle mitad a todos los términos de la ecuación. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1 y mitad de 180, 90 grados. Entonces me quedaría que alfa más beta más teta igual a 90 grados. Muy bien. Saco mitad a todos sus términos porque tenían mitad. Entonces nosotros sabemos que alfa más beta es 60 grados. Entonces esto es 60 grados. Despejando teta, obtenemos que el valor de teta sería el 60 que tiene signo positivo en el primer miembro. Por transposición de términos pasaría al segundo término con signo negativo. Seguiría restando, sería 90 grados menos 60 grados y eso me da 30 grados. Entonces, teta es igual a 30 grados. Entonces, vamos a poner aquí su verdadero valor de teta, que es 30 grados, 30 grados. Muy bien. Entonces, jóvenes, obtenemos que el ángulo del vértice E es 60 grados. Este vértice mide 60 grados, jóvenes. 60 grados. Entonces, obtenemos que en el cuadrilátero BSI, en el cuadrilátero BECI, lo siguiente, que el ángulo exterior del vértice I del cuadrilátero mide 60 grados y el ángulo del vértice opuesto interior de dicho cuadrilátero, que es E, también mide 60 grados.
Cuando eso sucede, jóvenes, cuando el vértice interior opuesto a un exterior miden igual, eso se cumple cuando el cuadrilátero es inscriptible. Entonces diremos que es un cuadrilátero inscriptible. Nosotros sabemos que en un cuadrilátero inscriptible se cumple la propiedad del choque y rebote. ¿Eso qué significa? Que si este ángulo mide 30 grados, entonces este viene, choca en este lado y rebota a este ángulo. Eso significa que el ángulo phi mide 30 grados. Entonces, esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación, pasaremos a resolver el ejercicio número 20. Y este nos dice, las diagonales de un trapecio miden 12 unidades y 18 unidades. Nos están pidiendo, calcule el máximo valor entero que puede medir la mediana del trapecio. Jóvenes, esta pregunta vino en el examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2019-2. Entonces, aquí nos están diciendo lo siguiente. Sus diagonales del trapecio miden 12 unidades y 18 unidades. Entonces, ABCD es un trapecio cuyos lados paralelos opuestos son BC y AD. BC conocido como base menor y AD conocido como base mayor. Entonces, nos están pidiendo el máximo valor entero que puede tomar la mediana del trapecio. Nosotros sabemos que la mediana se traza desde el punto medio de uno de los lados no paralelos al otro punto medio del lado no paralelo opuesto. Este segmento es la mediana del trapecio. Como hemos dicho, M punto medio del lado AB y N es punto medio del lado CD. Muy bien. También nos están diciendo de dato que AC mide 12 unidades, que esta diagonal AC mide 12 unidades y que la diagonal BD mide 18 unidades. Entonces le colocamos sus respectivos valores. Jóvenes, para hallar el valor máximo entero de esta mediana de dicho trapecio, vamos a realizar trazos auxiliares. Vamos a trazar del triángulo ABD su mediana. Entonces, al trazar la mediana de dicho triángulo, entonces vamos a unir este punto M con el punto medio del lado AD. Vamos a decir que es el punto P. Y como es punto medio, entonces este lado es igual a este lado. Entonces nosotros sabemos en el triángulo BAD, como hemos dicho, la mediana BP se calcula como la mitad del lado paralelo BD. Entonces la mitad de BD, eso es 18 entre 2 y me da que la mediana MP mide 9. De igual manera, el segundo trazo auxiliar que vamos a realizar es el siguiente. Teniendo el triángulo ACD, tenemos el punto medio del lado CD. Vamos a trazar un segmento al punto medio del lado AD. Entonces, trazando ese segmento, podemos observar lo siguiente, que NP es la base media del triángulo CDA, ya que une sus puntos medios. Entonces, nosotros sabemos que la medida de esta mediana NP del triángulo ADC es la mitad de este lado. Si este lado vale 12, esta mediana sería 12 entre 2 y eso me da 6. Entonces, como nos están pidiendo
el mayor valor máximo entero de Mn, vamos a llamar, o vamos a decir que la medida de esta mediana del trapecio es X. Entonces, vamos a aplicar en el triángulo MPN la propiedad de la existencia de los triángulos. Aquella que dice que uno de los lados de un triángulo, en este caso la mediana MN que mide X, va a tener que ser mayor a la diferencia de los otros dos lados. Sería 9 menos 6 y a su vez tendrá que ser menor a la suma de dichos lados, 9 más 6. Entonces, efectuando la diferencia, acá me da 9 menos 6, 3. Entonces, X es mayor que 3. Y a su vez, menor, esta suma, 9 más 6, es 15. Entonces, los valores enteros que puede tomar X son el 4, el 5, el 6, así sucesivamente, valores enteros, hasta llegar a un máximo que es 14, que es menor que 15. Y el entero menor que 15 es 14. Entonces diremos que el máximo valor entero de la mediana es igual a 14 unidades. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil.